Bájalo más. Creo que ya lo viste más. A ver acá. Ahí. Entonces, la unión neuromuscular está formada por una terminal nerviosa axónica, ¿ya? La parte final de la neurona, y una placa o una región invaginada, o sea, que se entra hacia adentro, con varios pliegues, ¿vean?, que aumentan la superficie de unión con el neurotransmisor. El primer neurotransmisor es químico. ¿Qué significa? Que se libera una hormona. En el terminal axónico se encuentran unas vesículas pequeñas en cuyo interior, se almacena un neurotransmisor. No es el único, pero es uno de los que hay. Es la acetilcolina. Para que estas vesículas se muevan hacia afuera y se libere el neurotransmisor, necesitamos el ingreso de iones calcio. El calcio ingresa, mueve a las vesículas hacia el exterior y se libera al neurotransmisor, que es el neurotransmisor. Este neurotransmisor, la acetilcolina, que está formado por dos partes, un grupo acetilo y otro grupo colina. Esta acetilcolina es como una llave que se une a una cerradura. Imagínense esta proteína de color azul es un receptor, es una cerradura. Colocamos el neurotransmisor, se une, la acetilcolina se une a su receptor, abre la cerradura, ingresa por ahí ¿quién? Ingresan los iones sodio, porque estos canales son para el sodio. ¿Ya? ¿Cuál es la única función de la acetilcolina? Unirse con su receptor, o sea, colocar la llave de la cerradura, abrir la puerta, nada más. ¿Para qué abrimos la puerta? ¿Para que entre quién? Sodio. ¿Por qué entra el sodio y no sale, doctor? Porque hay más sodio afuera que dentro de la célula. Por eso ahí entra el sodio. Listo, al entrar iones sodio al interior de la membrana, despolariza la membrana celular porque entran iones positivos y llega hasta un umbral, un voltaje, ¿no ves? Y toda la membrana se despolariza. Y se forma un potencial de acción. Ese potencial de acción, baja a la siguiente, no en la siguiente. Ese potencial de acción, los iones sodio ingresan por los túbulos T y al pasar por los túbulos transversos, a los costados se encuentran almacenados los iones calcio en las cisternas terminales del retículo sarcoplasmático. Estos iones sodio se unen a unos receptores, ya los receptores de hidropirina en el músculo liso, se unen a los receptores y se libera calcio del exterior. ¡Pum! Se libera calcio. Estos iones calcio que se liberan se van a unir a las troponinas de los filamentos delgados. Una vez que el calcio se une a las troponinas, cambia su configuración, su estructura, y obliga a que las tropomiosinas se muevan del sitio, liberando a las actinas, las de color morado. La actina, una vez libre, se une ¿con quién? Con la miosina. Hay dos cosas que hacen que se unan o que se formen los puentes cruzados. Dos cosas que permiten que se formen los puentes cruzados, actina con miosina. La primera es que el calcio libera a la actina. ¿No ves? El calcio se une a la troponina, obliga a que la tropomiosina se mueva, libera a quién? A la actina. Listo, esa es la primera. La actina tiene que estar libre. Si no está libre la actina, no se une nada. Segundo, la miosina tiene que moverse. ¿Y cómo se mueve? Como les explicaba acá, gracias al fósforo, a la hidrólisis del ATP. ¿No ves? Listo. La actina libre, la miosina que se mueve, ¡pum!, se forman puentes cruzados. Y la miosina empieza a arrastrar a todas las actinas de los filamentos delgados hacia el centro, se acorta la sarcómera y todo se acorta. ¿No ves? Miofibrila, la fibra, fascículo, músculo, y hay contracción muscular. Y para que haya relajación necesitamos energía. ¿No ves? Aquí está, por ejemplo, vean, el fósforo hidrolizado
se une a la miosina y le empieza a activar. Movimiento de la cabeza de la miosina y generación del movimiento. Más abajo, por favor. Es más o menos lo mismo. Ya aquí tenemos empiezan los iones de calcio, con el color rojito. Aquí tenemos a las troponinas, ¿no? Las troponinas, el calcio, ¿quién se une? A la troponina. Se mueven las tropomiosinas y liberamos a quiénes, a las actinas. ¿Y quién se une ahí? Las miosinas. Miosina se une con la actina, siempre y cuando el calcio haya permitido esa unión. ¿Ya? Aquí es lo mismo, miosina con actina y miosina con actina. ¿Sigue? Formación de puentes cruzados, ¿no ve? Actina con miosina. Eso es puente cruzado. ¿Por qué? Porque está unido al fósforo cargado de energía. Recuerden esa imagen. Fósforo unido con miosina. Puentes cruzados. Yo les puedo colocar una pregunta, no se me puede inventar algo. La formación de los puentes cruzados se efectúa gracias a la hidrólisis del ATP y formación de ATP. Otra vez, la formación de puentes, después de confundir, la formación de puentes cruzados se efectúa gracias a la formación de ADP. Hasta ahí está mal, no puedes formar ADP. ¿No ves? Gracias a la unión de fósforo, a la ruptura. Por eso analicen siempre cada pregunta. Yo no puedo formar ADP a partir de ATP, no, estoy rompiendo. ¿No ves? Y lo que me sirve es este fósforo. Lo correcto sería la hidrólisis del ATP, o sea que están rompiendo, permite formar o permite liberar fósforo o pirofosfato o fósforo inorgánico, como quieran, y posteriormente la activación de la miosina. ¿Saben? Lean bien siempre la pregunta. No, un minuto basta. Y eso sobra. 50 preguntas, 50 minutos clavados. Yes. Mejor también voy a regalar un minuto. Ya, entonces aquí está. Hidrólisis del ATP, me quedó que ATP más fósforo. Fósforo se une a la miosina, miosina activada y se forman puentes cruzados. Siguiente fase, desplazamiento. La cabeza de la miosina arrastra a las actinas hacia el centro del sarcoma. ¿No ves? Empieza a arrastrar. Tic, tic, tic. Hidrólisis del ATP y preparación de un nuevo. Ahora el ATP, vean, el ATP se unió a la miosina. Pregunto, ¿sigue el puente cruzado? No, o sea, permite la relajación cuando hay nuevo ATP. Siguiente. Bueno, aquí solo te dice de dónde viene el ATP. La glucosa de los alimentos, ya, bla 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 bla, el bioquímico que lo van a ver en su momento de ustedes, de la fosfocreatina, de algunos aminoácidos, no interesa, de grado grasa, de grado proteína, de grado carbohidrato, me queda glucosa, la glucosa entre la mitocondria, podemos hablar de muchas cosas de bioquímica y al final forma ATP. ¿Qué te forma más energía? La grasa. Tipo de fibras según su contracción. Es muy importante. Hay fibras, ojo, todas las fibras musculares no son las mismas. Hay fibras musculares que son más gruesas, más pesadas. ¿Para qué? Para levantar pesas, para fuerza. Uno. Hay otras fibras musculares que están diseñadas ¿para qué? Para rapidez. Cuando hay una competencia, por ejemplo, tienen que entrar en acción. ¿Quiénes? Las fibras rápidas. No es lo mismo correr una maratón de 100 metros planos, una competencia, que hacer una maratón de 10 kilómetros. Las fibras musculares no son las mismas.
Si tienes que hacer una competencia de 10 kilómetros, no vas a utilizar las fibras musculares que son rápidas. ¿Qué necesitas? Las que te producen resistencia. Ese tipo de fibras tienes que utilizar. Y cuando vas a levantar pesa, no necesitas fibras rápidas. ¿Para qué va a ser así? No. Necesitas fuerza. Tienen que entrar otras fibras que consumen más oxígeno, más fuertes. Entonces, hay fibras musculares que te producen fuerza, potencia. Otras que te producen resistencia, para que aguantes grandes competencias. Y otras para velocidad. Son diferentes. Cada una son muy distintas. Por tanto, hay fibras lentas, fibras rápidas, hay glucolíticas rápidas, glucolíticas lentas, oxidativas, demás cosas. Ya cada uno con sus características bien particulares. Siguiente vez. Por ejemplo, las propiedades de las fibras tienen propiedades bioquímicas. ¿Qué significa? Deben tener capacidad oxidativa. ¿Qué significa? Que deben ser capaces de utilizar oxígeno para formar energía. Otro, deben ser capaces de destruir al ATP para liberar energía. Siempre que se destruye, se hidroliza, se rompe el ATP, liberamos ¿qué cosa? Energía. Esas fibras tienen que ser capaces de consumir oxígeno y utilizar el ATP para formar energía, o utilizar el ATP para liberar energía. ¿Qué características deben tener las propiedades de las fibras? Deben ser de producción, deben tener una producción de máxima fuerza, deben ser rápidas y deben ser resistentes. Aquí lo mismo que les he dicho. Hay fibras que te facilitan fuerza, otras velocidad y otras resistencia. Hay fibras rápidas, lentas. Las fibras rápidas, por ejemplo, de tipo 2B, hay lentas de tipo 1. Las fibras rápidas pueden ser de contracción rápidas, son glucolíticas rápidas. Por ejemplo, cuando se hace una competencia de 100 metros planos, utilizas ese tipo de fibra. Necesitas velocidad en ese momento. ¿Lo ves? Hay fibras lentas que te producen contracciones rápidas y metabolizan el oxígeno más lentamente. Por eso son más lentos, por eso te duran más tiempo. Aquí en las rápidas hay una diferencia, las de tipo 2A y las de tipo 2B. Pero en general, hay otros libros que no dividen esto, o sea, lo utilizan uno solo. ¿Cuál es la característica de las fibras rápidas? Uno, se contraen rápidamente, cuestión de milisegundos. Utilizan el oxígeno, ¿ya? Y algunas, entre 2B y 2A, estas se contraen más rápido que las de tipo 2A, las 2B. ¿Ya? La siguiente. Bueno, aquí solamente nos dice que las características de los tipos de fibra, quienes hacen máximo tipo de contracción, las de tipo 1, tipo 2A, tipo 2. Estas, las lentas, ¿ya? Las lentas producen una contracción mucho mayor, pero son más lentas, tardan más tiempo en metabolizar el oxígeno que las otras que son más rápidas. ¿Ya? Siguiente. Es lo mismo, no vamos a demorar mucho. A esto es importante. Ahora, cuando un músculo se contrae, hay dos tipos de contracción: la isométrica y la isotónica. ¿Qué significa? En la contracción isométrica, el tamaño del músculo no varía. ¿Iso qué significa? Igual. Métrica, tamaño. Por ejemplo, cuando hago una contracción isométrica, digamos, me dice, aquí está mi músculo relajado, ¿ya? Quiero agarrar este objeto, ahí. Esta es una contracción isométrica. No ha variado el tamaño del músculo, pero estoy sosteniéndolo. O sea, hago contracción, ¿no ve? Porque si no, no lo mantendría. Hago contracción, pero sin variar el tamaño del músculo, isométrica. La isotónica es cuando disminuye el tamaño del músculo. Contracción isotónica, o sea, corta el músculo. Contracción isométrica, hay contracción, pero ¿varía el tamaño del músculo? No. ¿Varía el tamaño del músculo en la contracción isométrica? No varía.
isométrica, igual, métrico tamaño, igual tamaño. Por tanto, en la contracción isométrica, por ejemplo, ejemplos de músculos son los músculos posturales. Yo me mantengo de pie, ¿no ves? Pero no estoy variando el tamaño de ningún músculo, pero estoy en contracción. En la contracción isotónica es más dinámico. En la contracción isotónica pueden ser concéntricas y excéntricas. Son dos clases en la isotónica. ¿Qué es una contracción isotónica concéntrica? Concéntrica va hacia el centro. Por ejemplo, disminuye el ángulo de contracción, se acorta el músculo. Esa es una contracción concéntrica. Excéntrica, ¿qué sería? Se alarga el músculo. En la contracción isotónica varía el tamaño del músculo. En la isométrica no varía el tamaño del músculo. Ejemplos otra vez. Contracciones isométricas. Puedo sostener esto ahí 1 hora. Sigue siendo el mismo tamaño del músculo. Ni así ni así. El mismo tamaño. En la misma postura. Ni adelante ni atrás. Mantiene la misma forma el músculo. Tamaño. Isotónica. Varía el tamaño del músculo. Isotónica puede ser concéntrica, excéntrica. Concéntrica, vámonos al centro. Disminuye el tamaño del músculo, el ángulo disminuye, se acorta. Se acorta el músculo. Excéntrica, al contrario, se alarga el músculo, aumenta el largo del músculo, el tamaño igual. Concéntrica, excéntrica, concéntrica, excéntrica. ¿Eso qué son? ¿Isométrica o isotónica? Isotónica. Los músculos se acortan en la concéntrica. Los músculos se alargan en la excéntrica. Aquí está, mira, por ejemplo, la isotónica. Sostienes un objeto, hay contracción, hay fuerza, pero no varía el tamaño del músculo. Perdón, la isométrica, ¿qué es? Perdón. Aquí no varía el tamaño del músculo, pero hay fuerza, hay contracción. En la isotónica varía el tamaño del músculo, como cuando levantas una pesa. En este caso, ¿qué sería? ¿Concéntrica o excéntrica? Concéntrica. Y si hace esto, excéntrica. Aumenta el largo del tamaño del músculo. Concéntrica, excéntrica, concéntrica, excéntrica. Concéntrica, excéntrica. Concéntrica, excéntrica, etc. ¿Sigue? ¿Pasa otro? Lo mismo. Ya. A ver. Hay algunas diferencias entre el tejido muscular liso y el esqueleto. Vamos a empezar diciendo que en el tejido muscular liso hay dos tipos de fibras, las multiunitarias y las monounitarias. Músculo liso. Son las fibras multiunitarias y las fibras unitarias o monounitarias. ¿Qué significa multiunitarias? Este tipo de fibras, las multiunitarias, son fibras musculares que están en diferente disposición. Pueden estar así. Son fibras musculares, ¿ya?, que se contraen de diferente manera. No se contraen todos al mismo tiempo. Tienen contracciones distintas. ¿Qué significa? Que no se contraen todas al mismo tiempo. Las fibras unitarias, todas se contraen al mismo tiempo, por eso son unitarias. Uno solo.
todos al mismo tiempo. No es más o menos. Las contracciones son únicas. O sea, todos se contraen al mismo tiempo, es una contracción única. Y en las fibras multiunitarias la contracción es distinta. Unas se contraen, las otras no es al mismo tiempo. Ejemplos de este tipo de contracciones multiunitarias están los músculos del iris. Los músculos del iris, los músculos del constrictor de la pupila. Estos músculos del iris son tan chiquitos que la contracción no se produce por potenciales de acción. Su contracción no es por potenciales de acción, ¿ya? Estas fibras musculares, para poder contraerse, lo hacen a través de hormonas, cambios neuromorales, etc. Incluso cambios locales y demás. Para poder contraerse no necesitan potencial eléctrico, potencial de acción, sino lo hacen a través de procesos hormonales. Ejemplo, para que la pupila se achique, ¿qué necesitamos? ¿Quién hace que se contraiga la pupila? ¿El sistema simpático o parasimpático? Parasimpático. O sea, no se contrae con potenciales eléctricos. Su contracción se produce por el sistema nervioso autónomo, parasimpático. ¿Alguna hormona que produce la contracción de la pupila? Adrenalina, etcétera. Entonces no necesitas muchos potenciales eléctricos. Pero para la contracción de este tipo de fibras necesitas potenciales de acción. Lo mismo que hemos visto en el esquelético, entre sodio, potasio, despolariza, lo mismo. ¿En qué tipo de músculos se encuentran ese tipo de fibras unitarias? En los músculos viscerales, de las vísceras. ¿Cuáles son las vísceras? Estómago, tubo digestivo, vejiga, vasos sanguíneos, vesícula biliar, uréteres, todos son vísceras huecas. ¿Me están entendiendo? La mayor parte, ¿cuáles son entonces? ¿Las unitarias o las multiunitarias? Las unitarias, porque están en todo el cuerpo humano. Vejiga, estómago, tubo digestivo, uréteres, vesícula, glándulas, no sé, vísceras huecas, ¿ya? ¿El corazón entraría en esa clasificación? No, esquelético cardíaco. Es hueco, pero entra otro tipo de tejido muscular. Por tanto, su contracción se produce por potencial. Su contracción es por potenciales de acción, despolarización y demás cosas. Si yo tengo que diferenciar entre el tejido muscular liso y el tejido muscular esquelético, voy a resumir diciendo, primero, cuando se contraen ambos tejidos, el muscular esquelético, digamos el estómago, digamos, ¿quiénes duran más tiempo en contracción? ¿El esquelético o el liso? El liso dura más tiempo su contracción, tiene mayor duración su contracción. El tejido muscular liso tiene mayor duración en la contracción. Se pueden contraer por más tiempo, 5 segundos, 6 segundos, 10 segundos, se contrae más tiempo. El esquelético no, su contracción dura milisegundos, milésimas de segundo. Tienen valorcitos en sus libros, cuidado. Pero ya saben, el tejido muscular liso dura menor tiempo de contracción, menor tiempo de contracción.
¿Por qué? Depende. Aquí hay una particularidad. Hay dos tipos de contracción. Puede ser por espigas o por mesetas. ¿Qué significan espigas? El potencial eléctrico es así. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, así. O puede ser por mesetas, así. Una mesita. ¿Por qué? Simplemente, si esta es contracción, ¿esto qué es? Relajación. Pregunta, ¿por qué se forma esto? Porque la relajación dura más tiempo. Esto, por ejemplo, sucede en la vejiga, por ejemplo. Aquí el resto de los vísceras. ¿Por qué dura más tiempo la contracción? ¿O por qué tarda la relajación en este caso, en algunos órganos? Por la entrada del calcio, ya puede ser. A ver, si retardamos el ingreso de calcio, a ver, si ingresa más rápidamente el calcio, ¿qué permite? La despolarización. No. Otra. ¿Qué permite que se relaje un músculo? La energía, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué permite que un músculo tarde en relajarse? Tiene que ver el calcio. Pero ¿cómo? Eso quiero que analicen. El calcio permite la despolarización. A ver, entre el calcio se despolariza. Ya, aquí se ha despolarizado. Ahora, ¿por qué tarda en relajarse? Porque el calcio permanece más tiempo o menos tiempo en la célula. Permanece más tiempo en la célula. Porque el calcio permanece más tiempo en la célula, está todavía en su contracción, está contraída por eso más tiempo, ¿no es? Más tiempo está contraída y tarda en relajarse. ¿Entienden? Por eso, en este caso, se forman estas mesetas por el mayor tiempo de duración de calcio al interior de la célula. Por eso está contraído todo el... Cuando el estómago se contrae, está más tiempo contraído. La vejiga tiene una particularidad, tiene un efecto de distensión-tensión. La presión de la vejiga, por ejemplo, no aumenta ni con el aumento de orina ni con la disminución, se adapta. Al principio, cuando se llena la vejiga de orina, aumenta su presión, después se estabiliza. Se vacía la vejiga, disminuye su presión, pero después se estabiliza. Entonces es más, se adapta la presión al interior de la vejiga. ¿Ya? Otra diferencia. ¿Quiénes requieren el liso o el esquelético más energía para la contracción? ¿El liso o el esquelético? Por tanto, usa menos ATP, menos energía. El gasto energético del liso es mucho menor que el gasto de energía del esquelético, que utiliza más energía. Usa más ATP, mayor gasto energético. ¿Por qué? ¿Por qué usa menos ATP? Porque tarda ¿Tarda qué? más tiempo en relajarse. Ya puede tardar más tiempo en relajarse. ¿Qué más? O sea, una hormona también va a activar la contracción, no necesita ATP. Hay otras hormonas que activan que proceden a la relajación, no necesitan mucho ATP. ¿Qué más? Como son movimentos involuntarios, porque son tipo cosas programadas y no hay un gasto de energía, obviamente. Sus respuestas son válidas, están bien. El tejido muscular liso utiliza menos energía para la contracción, pero
sus contracciones son más duraderas y a mayor tiempo. Otra diferencia. ¿Quiénes tienen mayor fuerza de contracción? El esqueleto. El liso. Cuando se contrae, ¿quién tiene más fuerza? El liso, mayor fuerza de contracción. Y el esquelético es menor fuerza de contracción. Cinco o 6 kilogramos de fuerza comparado con 3 a 4 kilogramos de fuerza. Cuando se contrae una víscera es más fuerte que el tejido muscular esquelético, aunque no crean. ¿Ya? ¿Qué más? Por tanto, su tiempo de duración es más prolongado en el liso, usa menos energía para su contracción, tiene mayor fuerza de contracción comparativamente. ¿Qué otra diferencia más tenemos entre los dos? Que su contracción no siempre es por potenciales de acción, dependiendo, ¿no ve? Ya lo hemos explicado acá. Hay algunos tipos de fibras que su contracción es por potenciales, otras no siempre. Otra diferencia, ¿quién me dice? Por puntos, así participan. Más 5 puntos en su examen del LUMAT. Así, en su arriba, más 5 basta. Otra diferencia entre los dos. El esquelético es voluntario y liso involuntario. No, otra diferencia. ¿No puede ser la velocidad de reacción del tejido al momento de la muerte? ¿Puede ser una? Como usted diga, ¿no? Cuando cada vez ya está tieso es porque no libera ATP. La velocidad tiene algo que ver, pero no es lo que tú dices. A ver, se los pregunto, ¿cuál se contrae más rápido, el esquelético o el liso? El esquelético. Es más rápida la contracción. El liso tiene una velocidad de contracción lenta. Es más lento. Cuando se contraen los intestinos, se contraen lento. El esquelético no, es más rápido. ¿Ya? Si bien se contrae más lento, la contracción dura más tiempo, incluso a veces días tarde, su contracción. Utiliza menos energía y se contrae con más fuerza. Por tanto, una velocidad de contracción menor. Velocidad de contracción vale por el intento menor. Ya. Por tanto, la contracción del liso es más lento, se contrae más lentito, pero con más fuerza, y esa contracción dura más tiempo y utiliza menos energía. La otra es más rápida, mayor velocidad de contracción. Otra diferencia, dura más tiempo, más fuerte, más lento, menos energía. El tamaño de la fibra también varía, ¿no? El tamaño de la fibra varía, ¿cómo sería? Acredito que de los músculos. Yo creo que van a hacer un mapa conceptual de las diferencias por puntos extras, para que les quede claro. Es bonito esa parte. Por si acaso su trabajo del día martes van a hacer este cuadrito más. Para no es copiar lo que estoy copiando, por si acaso, para que se entienda. Van a buscar en su libro y es la manera de estudiar porque les va a servir. Y en tu libro está bien marcadito, no hace falta ir a buscar a la biblioteca. Dice diferencias entre tejido muscular liso y esquelético. Hacer esto no. Voy a preguntar en el examen. Y en su tarea va a estar, como va a estar en sus tareas, el que no estudia le van a sacar buena nota en su examen. ¿Qué más? ¿Puede replicar en este lado más? No. Esto. Bien. Hay otra diferencia muy sustancial. Tiene que ver con el potencial de acción y el cardio. ¿La troponina mayor? ¿Cómo? La troponina es mayor en el liso y menor en el esqueleto. ¿Cómo mayor? ¿Cómo sería? A ver.
ya que entiendo que el calcio permanece más tiempo, ¿no? En la célula, entonces la raíz de la troponina. Tiene algo que ver con la troponina. Tiene algo que ver con la troponina. Como no han leído, Los músculos lisos son predominantes de planta clara, más o menos también, y los estriados son más predominantes de la planta oscura. sí puede ser, ya más o menos también. La fibra gruesa sería de los músculos estriados. Tiene algo que ver con la troponina. ¿Qué sería? A ver, ¿quién sabe? La liberación de troponina. No. Se fusiona la contracción muscular. Resulta que el calcio al ingresar a la célula en el músculo esquelético, ¿qué ocurría? El calcio se libera de las cisternas, ¡pum! El calcio se une ¿a quién? A la troponina en el esquelético, ¿no? La troponina movía a la tropomiosina y liberaba lactina, la miosina se activaba con el fósforo, se movía, esa historia ya sabemos. Aquí el calcio en el liso se une a una proteína llamada calmodulina. Y en el esquelético se une a la troponina. Eso es una diferencia. ¿Cómo ocurre eso? A ver si puedo dibujar. Aquí estaban las cisternas. El calcio se libera al interior. Calcio se une con una proteína, se llama calmodulina. Esto es en el liso, ojo, en el liso. La calmodulina con el calcio forma un complejo que se llama calcio-calmodulina. Complejo. Este complejo calcio-calmodulina activan una enzima. Activan una enzima que es la miosina quinasa de cadena libre, la MKLC. Repito, la calmodulina activa a la miosina de quinasa de cadena libre. ¿Miosina qué es? ¿Es la proteína esa que se contrae? Esa bonita que tiene una cabecita. De cadena libre. Quinasa. Así se lo escribo. Miosina. Solo para que lean, ya no van a saber. Quinasa de cadena libre. ¿Para qué se los anoto? La palabra quinasa en bioquímica se lo van a conocer muy bien. Quinasa, fosfatasa, quinasa hasta que vengan los tiempos difíciles. ¿Qué significa quinasa? Cuando una proteína es quinasa, significa que si yo fuera quinasa, ¿qué haría? Otorgo fósforo a las otras moléculas. Las quinasas fosforilan. Otorgo. Te voy a dar un fósforo a ti, estoy fosforilando a la otra proteína. Yo al ser quinasa le doy fósforo a otras proteínas. Le doy fósforo a ella, la estoy fosforilando. ¿Qué significa fosforilación? Para que me entiendan, otorgar fósforo a otra molécula. Si yo les doy fósforo a todos ustedes, ¿qué les hago? Les estoy fosforilando. Por tanto, las quinasas, ¿qué hacen? Fosforilación. Esta partita ya no vamos a ver. Fosforilación. ¿Qué significa? Dar fósforo. Nada más. Hay otras proteínas que se llaman... La calciocalmodulina va a activar a esta proteína quinasa miosina de cadena libre, la va a activar y al activarla va a facilitar lo que es la contracción muscular. Ocurre la contracción muscular. Para que cese la contracción muscular, o sea, para que se detenga la contracción muscular, yo debo quitarle un fósforo a
a estos puentes cruzados, en este caso a la contracción muscular. Para poder hacer eso, activamos a otra proteína que se llama la fosfatasa. La fosfatasa de cadena libre. La fosfatasa de cadena libre lo que va a hacer es bloquear la contracción muscular. Miosina de fosfatasa de cadena libre. ¿Qué significa fosfatasa? Es lo contrario de la quinasa. Si la quinasa lo que hacía es fosforilar, otorgar fósforo a la otra molécula, ¿qué será fosfatasa? Fosfatasa es quitarle fósforo. Le estoy quitando el fósforo. Las enzimas fosfatasas, asa, la palabra asa significa que es una enzima, rompe, le está quitando ¿qué cosa? Fósforo. Por tanto, bloquea a ese fenómeno y se va a producir después la relajación muscular. Lo anoto de esa manera para que se pueda más o menos entender. El calcio liberado por las cisternas en el tejido muscular liso se une a una proteína llamada calmodulina. Se forma un complejo, listo. Este complejo va a hacer dos cosas. Va a activar esta proteína y después lo que va a pasar es la contracción muscular. Y para que ocurra la relajación muscular, activamos otra proteína, que es la fosfatasa, miosina de cadena libre. Y esta lo que va a producir después es la relajación muscular. Ya con fenómenos intermedios. Aquí actúa fosforilación y las fosfatasas. Eso no ocurre en el tejido muscular liso, ¿no? Troponina, actina es diferente. Por tanto, aquí participa en la proteína calmodulina. Y no así, donde utilizan los complejos actina y miosina. ¿Alguna pregunta hasta acá?